¿Qué es el Halloween? El Halloween es para nosotros, aquellos que estamos entusiasmados con la cuestión energética, es una fiesta donde estamos contentos porque tenemos un cambio de velo. Se le llama que se abren los velos del más allá y de lo que estamos aquí. Es decir, la noche del 31, no solamente por todo lo que implica la cuestión cultural, sino que también tiene mucho que ver toda la cuestión energética para esta fecha. Así que vamos a tener rituales, vamos a ofrecer algunos tips para aquellas personas que quieran trabajar este día donde pueden hacer muchos cortes. Así que no se me asusten que Conexión Aura da inicio. Resulta pues que los celtas, las tribus celtas, eran aquellas que dividían el año en dos etapas. En la etapa de la obscuridad y en la etapa de la luz. Y esto no está muy lejano a lo que nosotros le llamamos las estaciones del año, que son para nosotros la primavera y el verano, que son de renacer, de retoñar, de todo lo que es el florecimiento. Eso era la luz. Posteriormente, el otoño y el invierno es cuando entonces estas tribus lo consideraban el tiempo de dormir, el tiempo donde el sol se oculta, donde entonces uno guarda la semilla y ahí espera a que llegue el renacimiento para la siguiente estación. Esto ellos lo celebraban específicamente el 31 de octubre, el Samhain, la vida y la muerte es lo que significa. Para ellos entonces, lo que implicaba la cuestión de la muerte en ese momento es que si perdían las cosechas, entonces la muerte ahí tenía que ver en el asunto de que no iban a tener para comer. Y al no tener para comer, no había provisiones, entonces eso se venía en catástrofe y más catástrofe. Así que eso era lo que pasaba con este tipo de situaciones. Llegaba el frío, llevaba la oscuridad, si no había buena cosecha porque el clima había estado inclemente, había sido muy fuerte, entonces realmente pasaban muchas situaciones precarias, lo que ellos le llamaban entonces la decadencia, lo que le llamaban la oscuridad. El Samhain o Samhain tiene varias connotaciones, el nombre. Decíamos entonces que es lo que abre un espacio entre la luz y la oscuridad y viceversa. Aquí es como podríamos decir que es cuando las personas que están teniendo familiares o amigos que ya trascendieron, es el día en el que se puede comunicar con ellos. Es el día donde están los portales, donde está la energía de todos ellos. ¿Por qué? Porque se hace un egregor en muchas de las culturas, no nada más la americana, la celta, la europea, la irlandesa, en Brasil, México, Centroamérica, todos estamos ese día de una manera u otra recordando a lo que les llamamos nuestros deudos, a nuestra familia que trascendió. Así que es por eso que con toda esa invocación y el poder que nosotros tenemos para ello, es que podemos llamarlos. Por eso se hacen una serie de rituales, una serie de situaciones en los cuales uno puede tener la certeza de que nuestro familiar está ahí con nosotros. Entonces decíamos que estas tribus celebraban con fogatas. Ellos ponían las fogatas y entonces
hacían sus alimentos, los cultivos de ese momento, y en esa celebración es como ahí da inicio el Halloween. De hecho, justo por estas fogatas es que nosotros tenemos el símbolo del murciélago tan mundialmente conocido en estas fechas, porque entonces no es que era el vampirito que iba y le hacía la travesura a nadie, le chupaba a nadie, sino que lo que pasaba es que en las fogatas, entonces en la oscuridad, los insectos se acercan a lo calientito, a la llama, y es ahí cuando el murciélago llega y llega para comer. Entonces de ahí es donde se relaciona ese icono del famoso murciélago de Halloween. Así entonces, en otoño todo muere. En otoño todo muere en el sentido no de extinción, sino en el sentido de que cambia de una situación a otra, como vuelvo a repetirles, es como esas plantas que se guardan, como los bulbos, esos que se guardan y hacen invierno y esperan nuevamente la salida del sol, el clima para volver a florecer, como también las estaciones que tienen los animalitos, ¿no? Como los osos y muchos animales que en ese momento también ellos hacen su invernación. Así entonces vamos caminando con el tiempo y ellos tenían un calendario llamado Lemuria. Era un calendario romano del cual se decía que los cristianos adaptaron este calendario, puesto que en ese calendario ahí había no solamente un día de la celebración de los muertos, sino que tenían cuatro celebraciones. Esto entonces era demasiado cuando se vino la cuestión de la religión, cuando se vino el hacer esa mezcla de lo pagano con lo cristiano y demás. Entonces se llega a un acuerdo de que esa situación en la que ellos hacían sus rituales, para no, digamos, tener una controversia mayor ni que tampoco fuera rechazado la cuestión cristiana, entonces la iglesia optó por, digamos, adaptar esos rituales. Y de ahí, como justamente el calendario romano, como les decía, ellos ya tenían establecido el festejo del Día de Muertos. Por lo tanto, lo único que hicieron fue ajustar los calendarios para que en ese momento, entre el 31 y el 2, se pudieran ajustar todas esas fechas y, digamos, de una manera u otra, todos quedaran ahí en un común acuerdo hacia generar una misma cultura. Es decir, que antes se decía de All Hallows Day, después pasó cuando el cristianismo llegó a All Hallows Eve, y de ahí es donde sale la palabra Halloween. Eso es muy interesante porque en realidad son cosas que dices, bueno, a mí me gusta mucho esa fiesta y me gustan los disfraces y todo, pero realmente no tengo una conciencia real de para qué es que me estoy disfrazando, para qué es que estoy haciendo el trick or treat. Pues el trick or treat resulta que ya establecida entonces la religión, los sacerdotes pedían, los que iban a misa, que se rezara por aquellas almas que no lograban ir al cielo, no lograban trascender inmediatamente, que se quedaban en el purgatorio. Entonces, para ello, el sacerdote pedía que se hicieran rezos. Y al hacer rezos, de hecho hasta la fecha eso sigue siendo una realidad, al hacer esos rezos,
el alma entonces encuentra esa luz y puede trascender a su siguiente misión o se puede tomar de la mano del ángel para continuar su camino. Y es ahí entonces donde los niñitos que no tenían hogares y que la cuestión de la comida era algo complicado, entonces en esas fechas, cuando era bien conocido que era la celebración del Día de los Muertos, ellos iban el 31, antes de que llegara el Día de Muertos, en la noche de Halloween, ellos iban y tocaban la puerta. Entonces te decían que les dieras un pan, el cual estaba hecho con harina y pasas, y que ellos a cambio iban a rezar por tu difunto. Entonces eso es de donde nace el famoso trick or treat, que es la travesura o el intercambio de alguna situación, de algún dulce o demás. Pero el inicio fue con un pan y fue para que se hicieran rezos. Asimismo, entonces, el símbolo, por ejemplo, de la calabaza, también un símbolo, una imagen tan cariñosa, tan conocida y tan familiar para todos, ese nace en Europa. Resulta que había un señor, un Jack, que él intentó, digamos, una especie de ataques y a los congresos, y fue muy nombrado, y en aquel tiempo pues realmente no era tan común tener ese tipo de situaciones donde hubiera tanta violencia o de un manifiesto tan público. Entonces este señor se hizo muy famoso porque cada año se decía que él entraba al infierno y el mismo diablito lo sacaba para que él siguiera haciendo sus cosas. Pero él entonces lo que traía a cambio era un nabo, y ese nabo es el que le hacían las figuritas, y de ahí es cuando viene esa costumbre, esa tradición a América de travesuras. Ellos se pasaron y entonces ya nada más era que iban y tocaban las puertas para orar, sino que también lo que hacían era como una especie de protesta, y empezaron a agarrar piedras y a tirarle a las casas, a romper coches, digamos una especie de vandalismo permitido, porque justamente eran los jóvenes que ese día se disfrazaban, así que era complicado saber quién contra quién en ese tiempo. Asimismo, esto va caminando, se va haciendo, y resulta entonces que ya nosotros, estando aquí, pues no había control, pues todo estaba ya en una cuestión de muchísimo, digamos, descontrol. Para eso entonces lo que sucede es que las religiones o los grupos que cuidaban el orden, ellos decidieron implementar estrategias como los famosos desfiles, que hoy por hoy nos encantan tanto. Entonces implementaron desfiles, implementaron un tipo de disfraces que fuera más atractivo, que ya fuera de fábrica, porque antes eran hechos en casa. También empezaron a implementar todas las cosas de los dulces. Los dulces inicialmente eran palomitas, eran popcorns acarameladas, y también eran pedacitos de unos dulces que se hacen con melcocha, con miel. Joana, se me cortó el Facebook, se me apagó y lo volví a poner otra vez por allí. Les pido una disculpa, la verdad no fue mío, sino fue de la página del Facebook.
Le iba a tomar una Ok. foto, pero se me fue rápido, pero proseguimos. Perdón que Sí, te interrumpa. entonces déjame me vuelvo. Por eso estaba viendo que se quedó quieto. Freezing. Bueno, es que sí, Ya, esto pasa, o sea, no ya, pasa. pero De hecho, no pasa. de Ajá, hecho en la radio sigues normal y todo eso, pero por el Facebook no sé qué pasó, se salió de así de repente, no sé. vale, vale. Gracias. Ok, muy bien. Bueno, entonces estamos hablando de todas las cuestiones que tienen que ver con el Halloween, de los orígenes y de todo lo que ha sido para llegar a la celebración que hoy por hoy tenemos. En este tiempo, entonces, en América se hace todo ese ritual de esa noche, se decoran las casas con las calabazas. Hay muchos niños que van y hacen el tallado, ya de hecho se hacen concursos, se hace un arte, pero bueno, pues esto sigue. Entonces les decía que para entonces, para poder calmar todas esas emociones encontradas de estos niños que estaban de cierta manera protestando, entonces ellos lo que hicieron fue que se pusieron a hacer desfiles, a generar los nuevos trajes que eran maravillosos, pero principalmente una de las cosas que fue más importante en esto fue que de ahí Hollywood tomó el mando y Mickey Mouse sale con su noche de Halloween. Y posteriormente, el Snoopy, Linus, el famoso muñequito de Snoopy, él fue el que hizo mundialmente en el icono de una calabacita tierna, amorosa, que él quería muchísimo. Así que de ahí entonces, de esa violencia, pasa a ser algo dulce, algo que los niños disfrutaban y que hasta la fecha les digo que se hacen esos famosos concursos para que los niños puedan estar ellos disfrutando de esta celebración. Claro está que como vamos avanzando por la historia, pues resulta que que después viene la mundialmente conocida película de Viernes 13, nuevamente Noche de Halloween, pero esta vez viene de una manera espeluznante. De hecho, algún dato que me llamó la atención es que justamente el Oscar Meyers, el protagonista, el que trae ahí su máscara esa blanca que parece como robot y que de quien no ha sido la pesadilla de muchas generaciones, pues resulta que él en lo particular es él es el que se tomó la máscara de Star Trek, de uno de los personajes de Star Trek, lo sacaron como un alienígena, lo adaptaron y de ahí fue que salió esa famosa máscara que hasta la fecha han remasterizado una y otra vez, porque eso es lo que hizo del Halloween nuevamente algo de terror. Y bueno, pues es que es una noche en la que todo mundo puede ser su mejor sueño o su peor pesadilla. ¿Por qué? Porque te pones lo que sea, o sea, te puedes disfrazar de lo que quieres, tienes permiso para desplayarte, para irte a comer dulces o irte a pedirlos, y muchos también siguen haciendo esas bromas. Es increíble, pero bueno, esa es la tradición y con eso entonces decimos que Samhain o Chamaín es de acuerdo a la región, el cómo se da la pronunciación, es que se dice que es el fin y el inicio. Volvemos nuevamente a lo que es la cuestión energética. Es que yo tengo esta fecha tan importante para entonces poder
saber qué voy a hacer en esta transición, en este velo, y que principalmente algo que muchos no hablamos, pero que es importante recordar, es que es el día en el que podemos tener a nuestro transgeneracional, a nuestros abuelitos, bisabuelitos, a todos aquellos seres queridos que trascendieron y que los extrañamos tanto. Pero para eso, entonces, tenemos que el Halloween como fiesta pagana pasa al siguiente día a una celebración ya no de disfraces en ese sentido, sino más bien una celebración de amor. ¿Por qué? Porque estamos celebrando a nuestros pequeños difuntos. Algunos les dicen la noche de los angelitos, otros de los santitos, depende de la región. Pero lo importante aquí es que esos pequeños niñitos siguen siendo recordados con mucho amor y se va al camposanto, se va a los cementerios, se les limpia la tumba, se hacen las ofrendas. Si no lo tengo cerca de mí, entonces simplemente prendo una velita, le pongo flores y lo honro o la honro. Porque eso es un día muy especial, es un día de mucho amor. Se utilizan las flores blancas que son vida, se ponen también alimentos, pero casi todo es blanco. Casi todos los nardos son blancos, se ponen claveles, todo eso, esencias con aromas para honrar a nuestros pequeños difuntos. Posteriormente, pasamos entonces de lo que ya es la transición de la cultura celta, la cultura europea, que a través también de los irlandeses y también de los escoceses, pues que trajeron esas tradiciones aquí a América, pero entonces vamos a entrar con lo que es para nosotros el Día de Muertos. El Día de Muertos celebrado el 2 de noviembre. El 2 de noviembre es una fecha donde principalmente se origina la celebración de Día de Muertos como una celebración que incluso es anterior a la llegada de los españoles, es anterior a las conquistas de América, de México y de Centroamérica. Estas tradiciones son totonacas, mexicas y mayas principalmente. No quiero decir que no hay más, pero principalmente estas culturas, estos pueblos son los que empezaron con la cuestión más específica o más detallada de la celebración de Día de Muertos, 2 de noviembre. Estos rituales entonces cambian completamente el concepto, porque aquí los antiguos, ellos era común que exhibieran los cráneos de las víctimas de alguna guerra. Entonces, esa celebración para ellos era como una ofrenda, puesto que tenían muchísimos dioses, dependiendo del mundo al que mandaban esa alma, es que ellos la celebraban. Es un poco más complejo porque en el calendario mexica nuevamente se ve que la cuestión de la muerte se celebra también 3 o 4 veces al año. Nuevamente vemos que no es una cuestión de una sola vez, pero volvemos a lo mismo, por cuestión de religión y demás, entonces es que se pone eso, esa celebración se unifica y se queda establecido para el 2 de noviembre, puesto que el 2 de noviembre es justamente cuando nosotros tenemos
si nos ponemos a ver por la cuestión de los mayas, ellos iban mucho con la astrología. Si los mexicas, que ellos, o totonacas, tenían un chamanismo muy particular, una devoción por la madre tierra. Así que todo eso tiene mucho sentido en cuanto a cómo llevaban ese festejo donde se celebraba también a la diosa. El Día de Muertos, entonces termina siendo una celebración mesoamericana, como había dicho ya, ¿no? de estos países nuestros, que esta festividad, en lo particular México, quizás por ser uno de los países más grandes en esta área, sin contar América, por supuesto, es quien tiene un arraigo muy particular, porque a pesar de que estamos hablando en México de todo lo que tiene que ver el Día de Muertos, hay muchos estados que dividen esas culturas, que dividen esas celebraciones. También Brasil tiene una celebración que se llama Día de los Finados, aunque no tiene un origen prehispánico como el de Día de Muertos. Este calendario que les decía, el mexica, celebra a los muertos y hace la invocación de 3 dioses, bueno, de hecho 4, que es el dios de la lluvia. Al dios de la lluvia es al que le relacionan todas aquellas personas, se hace la invocación a este dios y se ponen todas aquellas almas y los cráneos de ellas, de las que habían muerto ahogadas o con alguna enfermedad como los riñones que tuviera que ver con una cuestión de líquidos. Entonces, esos eran a quien se les encargaban a los dioses de la lluvia. El dios de la guerra, esos eran los que recibían o reciben, para ellos todavía es una cultura viva, ellos son los que reciben a los muertos en combate y también aquellas mujeres que no pudieron tener a sus hijos y murieron en el parto. También ese, el dios de la guerra, es el que los acoge. Y bueno, los dioses, porque es la diosa y el dios de la muerte, a todos los demás. Solamente hay uno que es Xixihuacatl, que es el que recibe a los niños. Así que como ven, ellos también tenían muy definido el inframundo y la cuestión del más allá. Había mucha expectativa en cómo prepararte, porque les hacían efectivamente alimentos, les ponían también joyas para que ellos pudieran pasar al otro lado con elementos que los ayudaran para trascender más rápido, para que pudieran salir de ese estado del purgatorio y pudieran emprender o reencarnar de una manera más sencilla para ellos, puesto que el que era guerrero le ponían sus armas, ¿no? Así que estas almas, se decía que cuando no eran encomendadas a estos dioses, entonces ellas vagaban de 1 a 4 años. En realidad, hoy por hoy, pues es bien sabido, o más bien afirmamos, que el tiempo es relativo, por lo tanto no hay manera de decir si eran 4 años en relación a qué, ¿verdad? Pero eso es lo que hay. Ellos también tenían mucho culto a la belleza, y la belleza y el detalle, los colores eran muy importantes. Por eso también vemos muchas máscaras de jade, muchas máscaras con piedras preciosas, que estas las ponían también en las tumbas para que esa fuerza que llevaba la máscara o que llevaba la piedra, que generaba ese cuarzo,
pudieran ellos utilizarlo. Esas celebraciones eran celebraciones de 2 meses. El primer mes era para preparar a las personas que iban a generar el ritual. Y después el siguiente mes era ya la acción de todo el ritual. ¿Cómo eran estos rituales? Bueno, pues es lo que nosotros de cultura hispana tenemos como el altar. El altar era uno de las bases en casi todos que marcaba los elementos por los cuales cada cosa estaba ahí en ese altar, representaba un gusto o un poder para esa alma que estaba por trascender. Para ellos, trascender más bien para cambiar de una dimensión a otra, para salir de ese tránsito, puesto que ya había muerto, tenía 4 años para recorrer ese camino. Incluso ahorita recuerdo que a mí eran las cosas que me llamaban la atención, porque una amiga tenía un xoloscuincle, que es de esos perritos prehispánicos, así como grisecitos, que no tienen pelo y tienen así sus orejitas triangulitos muy curiosos. Y ese perrito era el ícono, así como el gato para la bruja, es el perrito, el xoloscuincle, para esas personas que trascendían, les ponían también al perrito para que el perrito los guiara por ese camino. Así que se enterraban junto con el difunto. Por lo tanto, si los mexicas y los mayas creían en la vida después de la muerte, esa cultura tuvo que también mezclarse cuando llegó la conquista, cuando llegaron esos pueblos a generar toda esa revolución de ideas y demás. Entonces, como les decían, entre comillas, aquellas personas que no tenían la aceptación de esa nueva cultura, entonces volvían nuevamente a hacer unas pequeñas mezclas de las dos culturas, de la que era ya la prehispánica y la nueva, la que venía de la religión europea. ¿Qué es lo que lleva un altar? Principalmente un espejo. Un espejo es uno de los elementos que no se ve en el altar, pero que existe hoy por hoy la creencia de que si tú te ves en un espejo, es tu espíritu el que está en el espejo. Por lo tanto, ellos ponen el espejo. Yo tengo un altar y ahorita les platico mi experiencia con ese altar. Y tengo un espejo pequeñito, porque lo que va es que como están desencarnados, en el espejo ellos pueden entrar y salir. Es como si les ponen un portal dimensional y para ellos es más fácil salir y regresar. Se pone el espejo y atrás es donde se pone la foto del ser amado que ya trascendió. También entonces se pone alguna fotografía o algún ícono. Muchos ponen en México las fotografías de las ánimas del purgatorio. También yo pongo ángeles, bueno, puedes poner al Maestro Jesús, o sea, siempre pones algo que represente esa luz, esa iluminación, ese camino que le va a ayudar, esa luz que le va a ayudar a esa alma a entrar y regresar sin ningún problema. Después se ponen 12 cirios en 4 puntos cardinales, siempre cuando se hacen rituales, invoca al norte, al sur, al este y al oeste, por lo tanto se ponen 4 en cada lugar.
en este punto también se pone una cruz, pero es una cruz hecha con ceniza, con la ceniza que te da la promesa de que polvo eres y en polvo te convertirás. Así que se pinta en algún cuadrito, se pone en algún punto del altar y ese también es el que te dice que hacia dónde vas tú y que esta parte que estás encarnando en realidad es pasajera, que cuides tu templo, pero no eres la totalidad del templo, que eres polvo de estrellas, que eres más que este recipiente. El papel picado o papel de China, ese es el que representa los colores de la alegría. También diría yo entonces que trae las virtudes de los ángeles, porque son los colores del arco iris. Y eso es lo que implica fiesta, lo que implica alegría. De ahí mismo entonces utilizamos el copal, que es un incienso prehispánico, por llamarlo de alguna manera, y es que es el que ayuda a purificar. Ustedes recuerden que cuando quieren hacer una invocación, siempre se pone la velita y se pone el incienso en señal de que es sagrado el espacio para que llegue ese amado ángel o el ser de luz o el espíritu que estemos invocando. Otra cosa muy importante también que se pone en un altar es un vaso de agua, porque el agua ya hemos sabido que también es un conductor, que es el que ayuda a mantener la energía de nuestro cuerpo, y en este caso para el espíritu lo que le representa es que alimenta su plasma, es que alimenta esa fuerza con la que va a venir y va a poder salir. Y por supuesto, y no puede faltar, es el pan de muerto. Y los alimentos pueden ser las bebidas, las botellas de alcohol, cigarros, platillos específicos que le gusten a este ser maravilloso que estamos invocando. Puede ser, en mi caso, yo le pongo a papá, le pongo a mi suegro, le pongo a mis abuelitos. Y yo no estaba muy segura de la cuestión de los altares, déjenme decirles, cuando yo llego a América yo empiezo a tomar como muy a pecho esta cuestión de poner cada día de muertos un altar. De hecho, hoy también puse el mío, pero pues lo hacía principalmente para que mis hijos tuvieran la cuestión de la tradición, ¿no? Bueno, pues es que si no están allá porque están en clase, no los puedo llevar y demás, yo decía, bueno, pues que vean lo que es el altar como yo lo había vivido en mi tierra, soy mexicana, y de esta manera pues yo feliz. Pero curiosamente, hace 2 años, entonces pongo el altar, le pongo la comida la pongo la misma noche, prendo las velitas, hago mi oración, les doy gracias a todos, que vengan, que celebren, que yo estoy feliz de verlos y me voy. Al día siguiente, en la mañana, entonces yo vengo así como muy despichadita porque tienes que recoger todo y demás. Y cuando llego, entonces veo a mi abuelito. Y yo, fue bien curioso porque dije, en lugar de decir, "Ah, mi abuelito, qué padre", dije, entonces si vienen, o sea, casi casi te gustó la comida, te gustó lo que te puse, o sea, lo pude ver. Pero a lo mejor si no lo puedes ver, te invito a que lo sientas, que ese amor con el que nosotros invocamos a esos seres de luz, o sí ellos van a honrarnos con su espíritu puro, con su espíritu de luz, porque lo estamos haciendo desde el amor. Sí es muy complicado poner que el espejo, que la foto, que el cempasúchil y el pan de muertos, pongan una fotografía esa noche. Pónganle una fotografía, un vasito de agua, una florecita, un ser de luz. Y oren, como los niñitos esos que pedían el pan, oren. Un Padre Nuestro, un Ave María,
y dejen que ese espíritu, si es que el velo está tan cerca de nosotros, si es que la noche es tan larga y ellos pueden estar más tiempo porque no se, su plasma no se desintegra con la luz, sino que se puede mantener en la oscuridad, pues no es maravilloso eso. Los invito a que lo hagan. Cuando también se dan lo que son las calaveritas, hay unas calaveritas que son tremendas, son pequeñas frases que se dicen y normalmente tienen que ver con la alusión a la muerte de aquella persona de la cual se está hablando. Mayormente se habla de políticos y gente famosa, pero inicialmente se decía los niños que sí recibían su ofrenda, sus dulces, decía, esta casa está bendita porque me dieron comidita. Y los que no recibían, que no les abrían, entonces los niños gritaban, esta casa está maldita porque me negaron comidita. Porque entonces lo que pasa es que cuando pones el altar, dejas tu casa a que la gente que te conoce y demás venga a convivir contigo en esa fecha. Entonces los niños cuando no les daban comidita, pues ya sabrán. Hay lugares que son tremendamente impresionantes en México y que si un día tienen la oportunidad, les invito a que vayan. Y si me estoy brincando alguno de los lugares y si me faltase algo por mencionar, ustedes amigos que están en Centroamérica, que están en Sudamérica, ¿cómo festejan esto? Platíquenos, háganos partícipes de sus comentarios, qué es lo que más hacen, qué es de alguna situación que en este momento no estemos considerando. Es un tema muy grande, es un tema del cual incluso se vuelve un tipo mito, no hay mucha exactitud incluso ni en los datos, pero es lo más, digamos, práctico que podemos hablar. Tenemos un lugar hermoso en México que se llama San Miguel de Allende, Guanajuato, y ahí ellos tienen el Festival de la Calaca, de la famosa Catrina. Es un festival que dura 4 días y ahí todos los artistas andan por la calle disfrazados o con unas calacas tremendas, unas que hacen de papel maché y vestimenta larguísima y andan por toda la ciudad cantando y celebrando en ese festival. De ahí tenemos lo que es Huaquechula, Puebla. Ahí ellos lo que hacen es que tienen la tradición de poner el original altar prehispánico. Así que también son altares que no lo mencioné, pero el altar tiene varios niveles, pues dependiendo de las dimensiones, ¿no? Pero en este lugar, en Puebla, el 2 de noviembre, cuando ya pasó la noche y como a las 2 de la tarde, todas las iglesias, que créanme que son bastantes, empiezan a sonar a las 2 de la tarde anunciando la llegada de los espíritus a la ciudad. Y ahí es cuando empieza de lleno la celebración. Aguascalientes, por su parte, es el hogar de la famosa Catrina, es esa calaverita tremenda y coqueta. Bueno, pues su creador es José Guadalupe Posadas y ahí se le rinde homenaje por 10 días. 10 días están de fiesta y de hecho tienen un evento interesante que se llama Ilumínale los pies al muerto, que hacen procesiones de la plaza al panteón principal y van poniendo velitas por donde van caminando, como para que les vayan dejando caminito a los espíritus. Por otro lado, Guanajuato festeja el despertar de las ánimas, también el 2 de noviembre. Se reúnen todos en el panteón principal y ahí se van haciendo festejo y festejo hasta, claro, todos van vestidos de Catrina hasta que llegan a la plaza principal, donde ahí hacen
y degustan los famosos alfeñiques, que son las calaveritas de azúcar. Después tenemos Xochocotlán en Oaxaca, donde se pasan las noches en las tumbas con música, comida, y están ahí toda la noche velando. Van niños, van ancianos, va todo mundo, es una reunión familiar, ponen mariachi, ponen música en vivo, dependiendo lo que le gustaba al deudo. Bueno, o sea, es una fiesta tremenda, pero muy hermoso, donde lo último que ahí piensas es en tener miedo a algo. Pero como hay de tradiciones a tradiciones, también tenemos en Campeche, hay un lugar que se llama Villa Comuch. Y ahí lo que sucede, no hay una celebración como tal, no hay música, ahí lo que hay son rezos, porque las personas de ese lugar entran a los panteones, sacan al deudo y empiezan a limpiar los huesos, empiezan a limpiar los cráneos uno por uno. Tienen su escobetita, los van sacudiendo. Para entonces las doñitas bordaron sábanas donde los van a volver a poner y la anterior la van a retirar. Cada año desentierran a los deudos y los empiezan a limpiar, mientras se hacen cantos en maya o se hacen rezos. Pero es algo que de entrada puede resultar impactante, pero todas las personas que están en ese lugar lo hacen con tanto amor y con tanta ilusión de tener ese contacto con su ser amado, que realmente pasa de lo espeluznante a una acción de mucho amor. Y además se lleva en completa luz, puesto que lo hacen en rezos y en rezos. Algo que les quería comentar hablando del Halloween. Muchos me han preguntado por qué el reloj los despierta a las 3 de la mañana. Y incluso están viendo el reloj 3:33. Bueno, pues en la Biblia dicen que el diablo toca 3 veces. Eso es lo primero que se viene cuando sucede eso. Es decir, cuanto más pasamos en las noches despiertos, entonces más estamos expuestos a la oscuridad. Y en nuestra mayoría somos seres de luz, estamos diseñados a la luz de día, no estamos diseñados para trabajar en la oscuridad. Por lo tanto, si yo estoy quedándome más tiempo o más horas en la noche que en el día, estoy expuesto a este tipo de exposiciones. También a esta hora, a las 3 de la mañana, es cuando se hacen los rituales de magia negra. ¿Por qué? Porque entre las 2 y las 4 de la mañana es cuando nosotros tenemos todo lo que es que la conciencia está dormida. Por lo tanto, aquellas personas que trabajan con la energía densa o con espíritus involucionados, es la hora en que pueden entrar justamente en esa conciencia, la cual no se resguardó, está cansada, está estresada, esa persona está angustiada o demás, por lo tanto es susceptible a ser drenada o a que no pueda descansar porque alguien está utilizando su energía. Incluso cuando puedes saber que tienes esto, es porque empiezas a tener muchas pesadillas, porque incluso empiezas a tener sueños sexuales, empiezas a levantarte con mucho cansancio y decir, no puede ser, estuve aquí 8 horas y no descansé, o sea, no sé qué me pasa, me siento aletargado. Bueno, pues es que estás teniendo una situación, no un ataque psíquico, que es el famoso de las 3:33.
pero ¿por qué a las 3:33 también? Siempre hemos dicho que donde está la luz, donde está la oscuridad, también está la luz. En esa misma justa hora, porque entonces me despierto si me están trabajando, me están quitando mi energía vital. Bueno, porque justamente el Padre es el que marca la triada y el Espíritu Santo en ese momento está presente de lo que está sucediendo y te envía a tu ángel guardián, a que te despierte justamente para que tomes conciencia de tu cuerpo y automáticamente te defiendas. Muchas de las personas que se levantan porque los despierta esa hora, pues se ponen a ver la tele o aprovechan y se ponen a ver el Facebook. No, 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 no. Es mejor que se pongan a orar porque definitivamente alguna energía andaba por ahí. Ni siquiera a meditar, creo que sería lo último que hay que hacer. Es lo más importante aquí, es orar. ¿Qué es lo que yo puedo hacer por último, mis amigos? Gracias a todos por los que se conectaron. Tuvimos un pequeño ajuste con el Facebook, pero en TuneIn pueden encontrar el programa completo. Lo que podemos hacer para esta fiesta también llamada de las luces es utilizar el fuego. Podemos poner, si no tenemos un jardín o está haciendo mucho frío o inclemencias del clima, podemos poner una intención. ¿Qué es lo que yo me quiero deshacer? ¿Qué es lo que yo ya no quiero ser? Y posteriormente pongo las velitas esa noche, hago un rezo, pido la protección de mi ángel guardián y quemo esa intención. Y bueno, pues con esto damos fin a lo que es este programa que se llama Conexión Aura.